vamos a entrar ya en la temática nacional. Hoy les confesamos que estamos haciendo el debate en vez de los viernes, que normalmente cuando lo hacemos lo estamos haciendo el martes, dada la situación excepcional que estamos viviendo en el país, en el que se iba a producir la declaración de independencia por parte de Puigdemont. Y la verdad es que se ha producido esa declaración de independencia, pero inmediatamente tras ello el propio Puigdemont ha solicitado al Pleno del Parlamento que la suspenda por varias semanas para dar paso a un diálogo con el Estado español. Entonces vamos a debatir con nuestros contertulios, después de haber visto antes el tema local, ahora este tema nacional que a todos nos preocupa tanto. Chema, ¿qué tienes que decir a la declaración de Puigdemont? Bueno, a ver, lo que pasa es que, claro, yo que he hecho varios pronósticos en estos debates de los meses anteriores y no se ha cumplido casi ninguno, pero en cualquier caso esto lo que demuestra es que la realidad a veces nos supera. No voy a decir que esté sorprendido por la implícita declaración de independencia, ni tampoco estoy sorprendido, es más, estoy agradablemente satisfecho por la explícita declaración de suspensión, lo que demuestra que no está todo perdido, porque yo en este tema, como en casi todos los que afectan a Cataluña, doy mi opinión personal. Me alegra que Miquel Iceta hoy coincida al 100% conmigo, pero cuando los dirigentes de mi partido en el tema de Cataluña no coinciden conmigo, pues yo digo mi opinión, que no tiene por qué ser exactamente la oficial. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí estudiamos, yo al menos estudié la carrera de Derecho para asegurarme que el 1 de octubre se produjo un hecho ilegal en Cataluña, no me duele en prenda en reconocerlo, pero creo que la exclusiva defensa de la legalidad se queda un pelín corta ante situaciones como la que estamos viviendo. Por supuesto que hay que respetar la ley, por supuesto que hay que respetar la Constitución, por supuesto que hay que hacer cumplir, incluso de manera taxativa, la legalidad vigente, pero creo que lo que no podemos hacer, yo al menos no lo voy a hacer, es ponerme una venda en los ojos ante el hecho evidente de que 1.900.000 y pico mil, o 2.200.000, o 2.100.000 personas salieron a la calle el 1 de octubre, ni mucho menos me voy a poner una venda en los ojos ante el hecho de que más del 80% de los catalanes creen que la situación en Cataluña se debe solventar mediante un referéndum pactado con el Estado. Por tanto, me quedo con eso. Satisfacción porque la Generalitat o el presidente de la Generalitat haya sabido o creo que haya medido bien, y ahí está el enfado de la CUP, que es un hecho al que yo particularmente me aferro. Insisto que no voy a hacer un debate jurídico y que políticamente, porque creo que estamos aquí como representantes de partidos políticos, hay hechos que no se pueden obviar, y como no se pueden obviar, creo que dentro de la ley, creo que dentro del diálogo hay que reconducir una situación que a día de hoy, por muy fuera de la ley que esté, representa el sentir de una parte muy importante de la sociedad catalana, y los políticos estamos para dar respuesta a esas situaciones. Leticia. Bueno, todos coincidimos en que el domingo el referéndum no daba las condiciones ni legales ni de nada para garantizar que la opinión de los catalanes se llevara a tal efecto y diera seguridad para poder oír su voz y tomar decisiones en conjunto. Creo que se abre un momento de diálogo y de debate en el que todos sean escuchados y entre todos busquemos soluciones que vuelvan, ¿no?, la estabilidad a este país que ha pasado por unos días bastante convulsos, ¿no? Miedo, represión, incertidumbre, inseguridad económica. No podemos permitir como responsables de las instituciones políticas que esto vuelva a pasar. Es verdad que podía haber pasado antes, que lo de Cataluña no ha sido de hoy para mañana, ni siquiera de septiembre para octubre, ni del verano al otoño. Es algo que llevaba varios años en el tintero y todos los políticos lo han ido echando, bueno, ya se cansarán, ya habrá otra cosa más importante, y de repente, ¡bumba!, aquí nos encontramos con esta hecatombe que ha puesto a la sociedad española convulsa, despertando situaciones de violencia y despertando
despertando movimientos que parecían que estaban ya en el olvido, ¿no? Mire los últimos incidentes y agresiones que hemos visto en las calles de Valencia ayer. No hay declaración de independencia porque el referéndum no daba las garantías, pero sí ha sido una actitud de diálogo y de debate. Creo que ahora todos tenemos la responsabilidad de asumir esa posibilidad y ver cómo entre todos buscamos una posibilidad, bien para un referéndum pactado, bien para unas nuevas elecciones, bien para buscar soluciones que nos ayuden a hablar de la unidad y la convivencia. María del Mar, Albert Rivera ha dicho que debe de aplicarse el artículo 155 y entrar justo en lo que ha dicho Leticia de unas nuevas elecciones en Cataluña. Pero es que yo creo que esto es más de lo mismo, quizás, no lo sé, te lo pregunto, sí. Porque ¿y si vuelven a ser unos resultados similares? Entonces, a la vista de lo que ha pasado hoy, de las declaraciones también que ha hecho Inés Arrimada en el Parlamento, ¿qué tienes que comentar? Yo creo que no nos referimos exactamente a las mismas elecciones. Las que estamos diciendo es unas elecciones autonómicas, de nuevo, para buscar interlocutores. Nos referimos a las autonómicas, tanto ella como yo. Pues entonces, unas nuevas elecciones autonómicas. Mire, yo no creo que los resultados sean los mismos. Hemos sufrido un ataque a la democracia que ha dado, como ha dicho Inés Arrimada, ha hecho que ciertas personas que no habían participado, que no habían dado su voz, la levanten ahora. Esa mayoría silenciada de la que ha hablado. Yo no creo que el resultado ni mucho menos fuera el mismo, pero aún así, en todo caso, tanto pedir el referéndum, mira, el referéndum que hemos vivido nosotros ha sido un referéndum totalmente fraudulento, y no solo fraudulento, que en eso sí estamos de acuerdo, sino además con la peor de las intenciones, que es polarizar a la ciudadanía de Cataluña para dar argumentos después para que cuando dieran el gran golpe de Estado, que era declarar la independencia, tuvieran ahí un seno en la sociedad exaltado. Ha sido de lo más irresponsable que han podido hacer. Entonces, frente a eso, ¿qué decimos nosotros? La única posibilidad es el artículo 155, es decir, si declara la independencia, que además ha sido penoso, es decir, yo no me quedo más tranquila, todo lo contrario, estoy intranquila porque ha sido hasta cobarde, virando incluso por su propia seguridad, porque sabía que si la declaraba se exponía él mismo al peso de la ley, se exponía a ir a la cárcel. No me deja a mí más tranquila en absoluto, sino todo lo contrario, ha demarcado la hoja de ruta, ha seguido sembrando cizaña, porque ha seguido enfrentando a los catalanes con la policía, con las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado, que nuestro grupo político le da totalmente apoyo, al margen evidentemente de que las situaciones de violencia han sido deplorables, pero veíamos en qué senos estaban, ellos eran funcionarios que estaban cumpliendo con un papel. ¿Qué esperaban cuando iban a hacer algo que atentaba contra el Tribunal Constitucional, contra el Parlamento, contra el Gobierno? Esperaban que se quedara el pueblo callado, cuando tiene además esas instituciones la obligación de velar porque todos los ciudadanos de este país tengan los mismos derechos. Y el referéndum que se había planteado era un referéndum que decía que solo una parte de España podía votar en asuntos que le corresponden a toda la parte, porque los límites de nuestro país creo que no le corresponden solo a una parte de España. Con lo cual, evidentemente, me ha parecido preocupante que siga enfrentando con esos comentarios, con los comentarios de las cargas policiales, con todo eso, que siga alentando, que siga justificando la salida de empresas por esa intervención, que además estaba marcada por el Tribunal de Justicia, el Tribunal Catalán, por lo tanto, Superior de Justicia Catalana. Entonces, me ha parecido que sigue con la misma intención de armar camorra entre la ciudadanía catalana, y que al final lo que ha hecho es eludir de una forma u otra lo que le toca, que es asumir responsabilidades jurídicas. Nosotros, nuestro grupo, artículo 155 en caso de que el Gobierno no lo convoque, y convocar elecciones autonómicas. Bien. Paco, hemos tenido conocimiento de que alguien de las juventudes de la CUP están llamando ya a Puigdemont traidora, gente de Arranz. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál va a ser la estrategia ahora? ¿Es verdad que para la CUP va a ser un traidor y van a desmarcarse? ¿O qué es lo que crees que puede pasar a partir de hoy? Hombre, a ciencia cierta no lo sé, pero el hecho de que la CUP esté insatisfecha cuando era la que quería someter a mayor aceleración un proceso de declaración de independencia, pues por lo menos también hay que saber leer la situación política. Y eso implica que la adopción que ha adoptado el Gobierno de la Generalitat hoy por hoy es dejar en suspenso una declaración de independencia y, por tanto, no cerrar
la puerta al diálogo. Yo no sé si con trampa o sin trampa, pero obviamente, más que nunca, y en esta situación de absoluta confrontación, el diálogo es un imperativo moral, pero sobre todo democrático. Y por otro lado, cualquier fuerza política que plantee romper puentes, pues está cometiendo una irresponsabilidad enorme. Hombre, yo le pediría a Ciudadanos que no se ponga a la altura de la CUP en ese sentido, porque lo que es necesario es aprovechar cualquier mecanismo que permita posibilitar el diálogo. Y sobre todo yo espero por parte del Gobierno que ya han ido anunciando una respuesta inmediata, por lo menos que no se siga acelerando esa escalada de quien actúa más frontalmente, porque independientemente de que el referéndum del 1 de octubre no tuvo la garantía, y yo no tengo ningún problema, por supuesto, en reconocerlo, la respuesta dada por el Gobierno central no deslegitimó el proceso, sino que dentro de Cataluña y fuera generó mayor fractura social y hubo violencia contra la ciudadanía, porque ilegal será quienes organizan un referéndum que no reúne las garantías y las condiciones. Pero no quien vota. Pero exactamente, el ciudadano o ciudadana más equivocado, menos equivocado, con mayor condicionante ideológico o no, que va a poner una papeleta en una urna, aunque ese referéndum no reúna las condiciones, no está cometiendo un delito, ni siquiera una falta administrativa. Entonces, una respuesta de ese tipo, pues al final produce mayor enconamiento. ¿Que esto tiene que tener una solución legal? Por supuesto. Y democrática, por supuesto. Pero hay mecanismos dentro de la ley y dentro de salvaguardar la convivencia democrática que permita afrontar esta situación con diálogo. Y nosotros recordamos la propuesta que tenemos encima de la mesa. Ya es necesario hablar de una reforma constitucional en el conjunto de todo el Estado español, por supuesto, pero que intente, obviamente, seducir a todas las identidades a la hora de estar en un proyecto común dentro de lo que es una España unida. Nosotros nunca vamos a defender la independencia, pero cuidado, romper los puentes del diálogo es enconar más la situación, y ya se están produciendo los efectos de la fractura social, porque los que yo he visto que han estado organizando camorra y que necesitan que de verdad haya una respuesta contundente contra la violencia son aquellos que desde la extrema derecha o desde grupos neonazis se están dedicando a apalear. Yo podré estar ideológicamente y absolutamente en contra de las posiciones de un independentista, porque yo no soy nacionalista, ni catalán ni español, soy internacionalista, que creo que es la vocación de toda la izquierda. Pero desde luego a palos no se dialoga. Y esto no es una crítica ni a la Guardia Civil ni a la Policía Nacional, que responden en función de las órdenes que se les dio. Pero aquí hay mucho pirómano que en vez de buscar diálogo está echando gasolina al fuego, y si vemos que el fuego empieza a amainar, intentemos entre todas y todos apagar fuego, buscar diálogo y encontrar soluciones, porque esto tampoco tiene una salida meramente legal. Cuando una fractura social se instala, reconstruir la situación es terriblemente difícil, por mucho orden constitucional que se diga defender. Eduardo, antes te iba a dar la palabra, iba a dicho que quería cerrar ronda. No, quería hacerlo como he hecho quería también cerrar al ronda. principio. Porque yo también al principio, y he visto que en este debate se está hablando con más mesura, está imperando la cordura y menos violencia agresiva, entre comillas, tampoco eso tanto. Verbal, que al principio hemos estado hablando que en el primer debate con la moción de cordura, no, ya he dicho entre comillas, he dicho también ha habido momentos de humor. Hay bastante, lo he dicho anteriormente, lo he dicho aquí en el plató y fuera del plató, entonces quería ver qué cosa, y efectivamente hay bastante mesura en los planteamientos que estamos, en el análisis que estamos haciendo todos y cada uno de los que participan, y ahora me toca a mí. Yo en este plató y en otros platós radiofónicos he dicho anteriormente
que lo de Cataluña a mí me parecía, siempre me gusta hacer metáforas, como al niño pequeño que desde antes, ya desde que está en el vientre de la madre, ya se empiezan a educar a los hijos ahí, en el mismo vientre de la madre. Está muy consentido, ¿no? Se le estaba dando mucho consentimiento, aunque después también algunos palos, como en el año 2010, con el recorte del estatuto, ¿no? En el Tribunal Constitucional y demás, que estaba castigado de esta manera. Pero se ha dado mucho. Y que al final, esa apuesta me la hice, ¿no? Y me parece que en principio por ahora la voy ganando. Dije que habrá al final una negociación del gobierno de la nación con los nacionalistas, con la Generalitat, no sé con quiénes serán los interlocutores, una cosa y otra, y que al final habrá lo que todos pensamos que va a haber, ¿no? Una reforma constitucional, ¿no? Con el tiempo, de gran calado, y también Cataluña, no sé si antes de la reforma, ¿no? O después, puede ser antes, porque tú puedes reformar la Constitución también como quiera. Ahora se dice que es muy difícil, pero el 135 se modificó de la noche a la mañana, ¿no? Bien sabes, y el 13 también, ¿no? Con el tema de la votación, ¿no? De los extranjeros, en el 135 relacionado, se fue de la noche a la mañana. O sea, que se puede hacer con la ley, se puede hacer lo que uno quiera si tiene voluntad de hacerlo. Entonces yo creo que tendrá Cataluña un encaje singular, especial, dentro de la Constitución. ¿Y qué significará este encaje? Como todos bien sabemos, la pela es la pela. Esto no es muy catalán, ¿no? Con mucho dinero, que era Cataluña, yo creo que el paro acabará en Cataluña, seguro, seguro. Claro, con mucho dinero. Y al final, en el plazo de 5 o 6 años, me puedo equivocar, pues se pactará con el gobierno de la nación, el que haya, pues habrá un referéndum pactado, con ciertos matices y demás, y eso es lo que yo creo que va a haber. Cuando se ha dicho aquí, he visto María del Mar, que ha hablado mucho del tema del 155 y demás, claro, es que también se le ha roto, sí, una vez o dos veces, pero se ha roto un poco el discurso, porque Ciudadanos quería aplicar el 155 ya, fíjate, antes que el Partido Popular, no lo decía, ya con el tema de las elecciones, suponiendo que eso le iba a dar, lógicamente, más votos, ¿no? Iba a encontrar de esa manera, porque el discurso que yo he escuchado de Neane Arrimadas, y Z ha comenzado diciendo, yo no sé lo que está haciendo, pero en Arrimadas yo creo que traía ya el discurso preparado totalmente, lo ha hecho muy bien, buena parlamentaria, lo ha encajado muy bien, buen encaje, pero lo tenía ya preparado, ¿no? Y se le ha roto demasiado encorsetado, sí, ante una circunstancia muy excepcional. Sí, efectivamente, es lo que yo he oído. Otros discursos pues no he podido escucharlo porque he tenido que hacer algunas gestiones y demás, pero he escuchado el y a ver si eso. El 155, o se aplica al 116, que es el estado de excepción, es algo muy duro, y yo mucho me temía que si se aplicara, no sabemos lo que pueda hacer el gobierno de la nación, porque el gobierno de la nación dice que va a estudiar el tema, ¿no? Ahora. Que a mí me da la impresión que no lo va a hacer, a lo mejor no lo va a hacer, no lo va a hacer, a mí me parece, no, le dicho no, pero es muy difícil porque eso puede dar lugar, pues a una sublevación, una insurrección civil allí en Cataluña, y puede ser muy lamentable que haya pues heridos o muertos, que aquí, yo muchas veces lo he comentado también en otros platós, yo decía, Dios mío, yo que he vivido la transición, que he sido coordinador en la universidad, participando en manifestaciones, arriba y abajo, que tuvo lugar la de Málaga cuando el Estatuto de Autonomía, que murió García Caparrós, me acuerdo, en Madrid también, en algunas manifestaciones pidiendo la amnistía, libertad y demás, en la época de transición también murieron también 2 o 3 personas, o algunas más, digo en manifestaciones, después también como voto y demás. Eso es una cosa que no se puede, que hay que estudiarlo, que hay que ponderarlo y que no se puede hablar tan a la ligera de esos temas, porque puede ser peor, perdona, y ya termino, Pilar, el remedio que la enfermedad. Puede ser peor el remedio que la enfermedad. Yo decía que iban a optar, personalmente, por un diálogo
y parece ser que lo va a haber. Además, con mediadores, me parece, con mediadores internacionales. Si este hombre, Puigdemont, ha optado por ese tema, será por algo. Yo no creo que la gente esté tan loca, ¿no?, como para no hacer, ¿no?, como para ahorcarse. ¿No será porque iban a lo mejor a detenerlo? Pues puede ser. No, sí puede ser, pero mira, te voy a decir una cosa. Esta gente, los independentistas, el valor que han tenido ha sido lo siguiente, que lo que han dicho lo han hecho, la hoja de ruta, sí, han sido coherentes, y yo hasta el final, hasta hace un momentito, yo decía de algo, yo creí, digo, esto efectivamente no, ha sido muy grande lo que han dicho, lo han hecho y demás, pueden hacerlo. La hoja de ruta de la Asamblea Nacional Catalana es pública desde hace años. O sea que nadie puede ni debe sorprenderse de que hayan hecho lo que han dicho que iban a hacer. Y Rajoy no aplica o no ha aplicado hasta ahora el artículo 155 de la Constitución porque es que Rajoy gobierna, Ciudadanos no gobierna. No voy a comparar a Rajoy con Paco Cuenca. Es muy difícil. No voy a comparar a Rajoy con Paco Cuenca. Pero algunas veces tiene. Pero el que gobierna, no el que pide que se haga una cosa. El que pide que se haga una cosa, porque está evidentemente disputando espacio electoral al Partido Popular en Cataluña y en España, la pide, pero el que gobierna y la tiene que aplicar sabe que no es lo mismo predicar que dar trigo. Yo ahí me alegra coincidir con Eduardo Caracuel, además de con Paco y con Leticia. Creo que cuando uno gobierna y cuando uno tiene un instrumento constitucional, legal, legítimo, yo lo discutía esto con Alfonso Guerra en abril, cuando vino a los actos de nuestro 125 aniversario, y Alfonso Guerra decía ya en abril que hacía muchos meses que había que haber aplicado el artículo 155, puesto que la hoja de ruta de la ANC es conocida. Pero cuando uno tiene que tomar la decisión de aplicar un artículo en unas circunstancias complejas, uno se tienta la ropa, porque el gobierno es una cosa muy seria. Y yo me alegra coincidir con Eduardo, y no me alegro tampoco, pero es evidente que la petición de Ciudadanos de que se aplique el artículo 155 parece que estamos en una clase de primero de Derecho Constitucional, que todos sabemos lo que dice el artículo 155, que todos sabemos que está puesto por si hubiera que aplicarlo, pero todos sabemos que además de la Constitución y la ley está la política, está la gente, está el sentido, está la finura o la fineza en aplicar las cosas, y está el tener un poquito de vista larga, aunque a las siguientes elecciones no cosechemos mayor número de votos. Y hablo yo, que soy compañero y amigo de Miquel Iceta, y que llevamos en las elecciones catalanas y en las nacionales perdiendo votos, justamente porque la posición de centralidad no acaparadora de votos pues te quita votos, pero a la larga creo que soluciona mejor los problemas de Cataluña. A un pueblo no se le para, con medidas judiciales, policiales, fiscales y demás. Se le para haciendo política. No sé, siempre hay que cumplir la legalidad. Sí, pero me parece que... una cosa, María del Mar, ¿Ciudadanos va a seguir apoyando el 155 o qué piensas? Estamos muy recientes. Estamos esperando a ver el resto de declaraciones, de posicionamiento de los grupos políticos. Estamos esperando. Nosotros, esa es nuestra posición hasta ahora. Si cambia o varía la situación política, nos pronunciaremos. Ahora bien, sí quisiera comentar, primero, que efectivamente, y en eso te doy la razón, Paco, evidentemente ha habido una inactividad en cuanto a diálogo durante muchísimo tiempo con el gobierno de Cataluña. Por todos, claro. Años. Entonces, comprendo... Y del gobierno de Cataluña con el de España, ojo, que muchos años. Es decir, que la culpa son en las dos direcciones. La fuerza y cuerpos de seguridad del Estado actuaron, porque eso lo dijo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El operativo lo diseñó, y nosotros hacemos muy mala valoración del operativo diseñado por el gobierno. Mal. Pero tampoco me sorprende
que justifiquen la dificultad de aplicar el 155 PP y PSOE, cuando durante muchísimos años, por temor a que se levantara esa parte que podía crearnos problemas y ser violenta, han dejado totalmente tirado a la Cataluña no independentista. Eso es lo que ha pasado. Y estamos aquí con el chantaje que nos la van a armar, cuando los que estaban cumpliendo con la ley y no tenían el mismo sentimiento nacionalista estaban callados. Y me sorprende muchísimo que a esta altura sigamos queriendo tenerlos abandonados cuando sabemos que son muchos, y lo hemos visto en la última manifestación, que si algo bueno ha tenido esto, que ha tenido muy poco bueno, la responsabilidad fundamentalmente de Pujol para romper, ha tenido de bueno la manifestación en la que hemos visto que existe también una parte catalana no nacionalista que ha estado totalmente abandonada, porque ha habido gobiernos, tanto del PP como del PSOE, que no han ejercido y que han hecho dejación de funciones. Eso es cierto. Y porque los únicos violentos no son los de ultraderecha, sino que allí los no nacionalistas han sufrido violencia siempre, insultos, señalados, quemar banderas, siempre. Acoso en los colegios. Ha sido, y además la hoja de ruta... Pero hay que tener cuidado, no hay que echar más leña al fuego, ¿no? Porque entonces cardemos todos aquí. No tenemos que... Vosotros que sois muy jóvenes todavía... Pero Puigdemont ha echado leña al fuego en el discurso, ha echado mucha leña al fuego en su discurso del Parlamento. ¿Una medida democrática como convocar elecciones? Yo es que ya como conozco lo que son estas cosas, como he vivido ciertas cosas, pues habría que tener mucho cuidado. Que el más fuerte ejerza la presión por la fuerza, porque además, como hemos visto y como habéis nombrado antes, efectivamente existe una hoja de ruta donde dice cosas que yo no comprendo, como el Estado no se ha metido antes en esa hoja de ruta, porque dice... Pero porque ni quiero ni puedo, esa ha sido la frase recurrente de Mariano Rajoy durante muchas veces, ni quiero ni puedo. Han aparecido otras fuerzas políticas y dicen, hasta aquí hemos llegado, porque hay una parte de Cataluña que también tiene derecho a ser atendida. Y por eso estamos pidiendo que lo que no se había aplicado, pues que se aplique ahora. Pero si ahora, si ahora aplicáis... Pero ahora no tiene ningún sentido. Cuidado que entre las otras fuerzas políticas que surgen y dándoles naturaleza también. de demócratas han sido representantes de Falange o de Vox dirigiéndose a miles de ciudadanos, que estoy segurísimo... Pero ya existían. Que estoy segurísimo que esos miles de ciudadanos, que muchos de ellos fueron honestamente a manifestarse en favor de la unidad de España, no pretendían que nadie manipulase su sentido para que representantes de la ultraderecha y de la extrema derecha estén intentando a río revuelto y en un clima de violencia estar capitalizando un movimiento. Dicho esto, vamos a ver, es que hay que señalar varias cosas. Primero, hoy se detecta una fisura dentro de los propios soberanistas. Y muchas veces, del mismo modo que aplicamos esa llamada a la inteligencia, hagamos, y por eso el discurso de la prudencia es fundamental, y tiene que ser en todas las fuerzas políticas, y también en quien tiene responsabilidad de gobierno, hay que hacer esa llamada de inteligencia, y cuidado con las escaladas, y de ir teniendo una posición donde con la legalidad en la mano se puede expresar mucha fuerza, pero también la justicia juega con una balanza que se equilibra y que tiene un criterio de flexibilidad. Y entonces aprovechemos esas fisuras, porque ahí es donde empieza el camino para ir acabando con la fractura social, por un lado. Muy bien. Dicho en esa línea. Segundo, hay que buscar un poco de empatía también a la hora de intentar analizar cómo se está reflejando el pensamiento de lo que es la sociedad civil catalana, que es muy plural, independentistas, no independentistas, etcétera, sobre posiciones políticas concretas distintas. Porque en Cataluña, en un amplio sector de la población, no voy a decir en todo, pero en un amplio sector de la población, yo no sé si más mayoritario o menos mayoritario, juegan dos sentimientos, por decirlo de alguna forma: el del nacionalismo e independentismo en algunos casos, que yo ideológicamente no comparto, pero también el de lo que se ha llamado en los últimos años el derecho a decidir. Y la posición del derecho a decidir, que puede ser más o menos discutible y que no tenía encaje en un referéndum con garantías en el 1 de octubre, ojo, también era compartida
por muchísimos centenares de miles de catalanes que no son independentistas, pero que sí querían que esto se solucionase con un referéndum pactado. Yo estoy casi seguro, lo que pasa es que esto es hacer ciencia ficción, uno no puede saber qué hubiese pasado, sí, uno sabe lo que ha pasado, pero yo estoy casi seguro de que si no se hubiese generado un clima de tensión y se hubiese llegado a un espacio de diálogo, que estoy completamente de acuerdo contigo, que en muchos años ni el gobierno de la Generalitat ni el gobierno central han dialogado y han buscado un encuentro, si se hubiese planteado un referéndum pactado, estoy casi seguro de que el independentismo no hubiese ganado, es decir, hubiese ganado el no a la independencia. Estoy casi seguro. Me está hablando de una elección, un referéndum. En un referéndum que hubiese sido pactado o no allí. Imagínate. Que vote en catalán. Estoy hablando de una hipótesis. Sí, sí. Como una hipótesis, imagínate que se hubiese establecido el pacto político y el proceso político de un cambio en la Constitución que hubiese abocado dentro de la Constitución y dentro de la legalidad un referéndum donde solo votasen los catalanes con respecto a la independencia. Aún así, estaría seguro de que si se hubiese hecho en otras condiciones de algo y sin esta escalada de enfrentamiento entre uno y otro, hubiese ganado el no. Pero bueno, no puedo garantizarlo porque uno no sabe tampoco qué es lo que hubiese pasado, porque esto es política ficción. Porque los carga el diablo. Obviamente. Ten en cuenta, además, el sentimiento independentista ha ido creciendo de forma exponencial en los últimos años, con lo cual si se hubieran tomado medidas antes... Pero alimentándose de una las fractura... instituciones, con lo que se ha dejado hacer el sector... María Mar, acabo para Perdona, eso. Paco. Ha aumentado el sentimiento independentista alimentándose una fractura social que se ha ido generando por un lado y por otro. Y ahí es donde nace y se remueve la irresponsabilidad. Y el último argumento que quería señalar es que yo no tengo tan claro que la aplicación del artículo 155 produzca los efectos inmediatos de un adelanto electoral. Ya tuvimos un debate y además hay un debate, sí. hay un debate grandísimo dentro de los que son la propia abogacía del Estado, que dice que el 155 no habilitaría para esa competencia y que entonces la única posibilidad abierta sería el 116 con el estado de excepción y con suspensión de derechos fundamentales. Desarrollo del 155. Y entonces eso, porque el 155 no tiene reglamentación ni de desarrollo. El 155, vamos a ponernos a trabajar. No tiene desarrollo. Que el Sí, Estado sí, no ha pero hecho. si se podrá hacer, nos podremos poner a trabajar en el desarrollo del 155, Pero ya no está desarrollado. Pero Ahora ahora no mismo se puede, desarrollado claro. tiene dificultades. Claro, Es que quiero enseñarlo. Tiene dificultades en su aplicación hoy por hoy para resolver la situación hoy por hoy con respecto a la situación en Cataluña. Con lo cual puede ser bastante peor, como bien se ha dicho aquí, el remedio que la enfermedad. Yo creo que más que nunca prudencia, diálogo e intentar en la medida de todo lo posible buscar soluciones, por supuesto que democráticas, legales, pero sin llegar a las armas. Vamos a ver, antes de darte la palabra, Leticia, que quería decir, al hilo de lo que tú estás diciendo, lo que habéis dicho los dos, de que no ha habido mucho diálogo entre el Estado y los representantes de la Generalitat, yo es que me gustaría, si es posible, que enfocaran la cámara la viñeta de Miki Duarte, en la que se ve a Felipe González. Luego ¿Así? Aznar, luego ¿O así? Zapatero. ¿Así? Todo es lo que estamos hablando. A Felipe Lo hemos dicho González desde el dándole de principio. comer al dragón. Eso lo hemos dicho anteriormente, hemos dicho con lo del niño. Al Pero dragón yo de San reivindico Jorge, a mi madre, que era un dragón pequeñito. que dice hasta Franco tuvo que darle Sí, en la ¿se SEA, ve así? o sea, que empieza antes. Así. Y más. así. Antes. ¿Dónde iban Franco tuvo que darle en la SEA. Los andaluces van a trabajar ahí. Luego se ve a Aznar, ya cuando le da de comer al dragón, ya es un poquito más grande. Claro, Y de los antes, de los pactos de Y la luego, burguesía castellana con la burguesía catalana. que quiero que me comentéis eso. Luego ya se ve a Zapatero, que le da de comer también ya con más miedo al dragón porque cada vez está más grande. Y luego todos los tres, Zapatero, Felipe González y Aznar, ahora que el dragón ya es gigantesco, le dicen a Rajoy, le están, anda, venga, dale con la lanza. Dale tú el 155 y Dale tú el Rajoy, 155, ¿no? Entonces esto yo creo que es una Hemos viñeta dicho que resume anteriormente, muy no bien gobernar, dónde que luego hay que estamos, estar en la ¿no? posición. Es así. Por eso. Leticia. No, creo que tenemos que ser cautos y Hemos llegado a eso. responsables de lo que estamos viviendo. Podemos hacer muchas críticas, podemos atacar a Puigdemont por ese discurso que nos ha mantenido al principio en vilo, ¿no? Porque parecía que sí, ay que no, bueno, vale, no. Nos ha tenido así un poco que no sabíamos. Luego es verdad que a Inés Arrimada le ha pillado un poco a contrapié, porque venía con su discurso preparado para una declaración de independencia Inmediata, una declaración inmediata. Y no ha sabido reaccionar.
creo que no podemos dejarnos llevar por toda esta tensión que hemos vivido en estos días. Tenemos que ser responsables, tenemos que calmar a la ciudadanía que está muy enervada y en un punto de violencia que va a ser muy difícil entender el debate y el diálogo que se tiene que abrir ahora, y todos somos responsables. Aplicar el 155 o cualquier otra medida que implique la fuerza y la coerción del debate va a ir en contra de lo que nosotros pretendemos, de lo que nosotros buscamos, que es la unidad de España. Pero no podemos decir unas mañanas, tenemos que ver en qué escenario nos encontramos, cuáles son las posiciones, y tenemos que dar espacio y tiempo a todos los entes implicados para poder ver cómo buscar una solución que dé respuesta a las necesidades tanto de la población catalana, a la que hemos ido abandonando en cuanto a sus necesidades y a sus inquietudes, y a la que no se le ha dado respuesta, que ha hecho que el sentimiento independentista haya ido incrementándose, y el derecho a decidir. Ha ido mucha gente que fue a votar no y recibió palos igualmente y solo quería decir que no. Es que no tiene ningún sentido. Si se sabía que no tenía garantías legales el referéndum, ¿a qué tomar medidas? Pues el resultado que hubiera sido, se hubiera dicho, muy bien señores, esto no va a ninguna parte y veremos cómo seguimos avanzando. Y lo deslegitimas por la vía administrativa. Claro. Por cierto, un pequeño dato, y perdón por la interrupción. Es que hay situaciones, por ejemplo, que ya están trascendiendo fuera de Cataluña, y los niveles de tensión también llegan a conatos de violencia que nos tienen que empezar a preocupar. En Granada también. Y yo voy a poner el ejemplo de cómo el sábado pasado, en la Plaza del Carmen, se manifiestan a través de una convocatoria que se hace en toda España, que era la de Hablemos, de las banderas blancas, y centenares de personas se convocan en la Plaza del Carmen para exigir a las dos partes que se tenga que establecer ese proceso de diálogo, y hubo un grupo de personas que, malversando un símbolo que, aunque yo sea republicano, pero el de la bandera de España lo sienten muchas otras personas, pues fueron a montar bronca y a generar conflicto y debate, simplemente porque había gente que con banderas blancas decía hablemos. Bien. Es terrible, sí. Es terrible el clima de confrontación. Ya hay una confrontación a nivel nacional, la imagen del señor en Sanlúcar de Barrameda, que estaba el hombre solo con un papel intentando escribir Hablemos, y llegaban por detrás. Conflicto. Entonces, al hilo de esto que estáis diciendo de Hablemos, Eduardo, para terminar esta penúltima ronda, una cuestión que te quiero preguntar. Tú también has abogado por el diálogo. Puigdemont, en su discurso en el Parlamento de esta tarde, ha abogado a un diálogo en el que haya intermediadores internacionales. Esto puede ser positivo o negativo, porque no tienen por qué conocer bien la situación de España, y puede a lo mejor embrollarse el problema más, o a lo mejor solucionarse, no lo sé. ¿Tú qué piensas? Bueno, vamos a ver, Pilar, es ante lo que tú ya has dicho, ¿no? Me gustaría puntualizar algo. Te había dicho anteriormente, dice Eduardo, pero la ley hay que cumplirla. Efectivamente, la ley hay que cumplirla. Y una persona más garantista que yo con el tema de la ley no hay otra, también por mi función. Yo he sido director de un gran centro penitenciario, ¿no? Y sé lo que es eso, pero también sé lo que es el diálogo en situaciones de conflicto que yo he tenido, ¿no? Con gente muy difícil. Y no solamente con los reclusos, sino también, he tenido yo que negociar también con 500 funcionarios, sindicatos y demás. Yo sé lo que es el diálogo. Bien, la ley es flexible, también hay un principio de flexibilidad en la ley, lógicamente. Si no, la época de la transición, el paso de un régimen autoritario o dictatorial a un régimen democrático se hizo a partir de una ley. Si hubiéramos sido todos tan inflexibles en el tema del cumplimiento de la ley, no estaríamos aquí. Y tú sabes cómo se hizo la reforma política. Unos trueques de estos impresionantes, sino que se lo digan a Torcuato Fernández Miranda, que murió en Londres, no pillas por aquí, ¿no? Entonces, claro, por eso yo abogo, porque yo creo, tú lo has dicho también aquí, que con, lo he dicho anteriormente, medidas policiales, medidas judiciales, fiscalía y demás, con eso no se arregla el problema catalán, como tampoco se arreglaba el problema vasco. No se puede de otra manera. Si ha habido diálogo con terroristas,
Ha habido diálogo con terroristas que han asesinado, han cometido delitos de sangre, ha habido diálogo con ellos, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? O sea, lo que te quiero decir es que ha habido diálogo con terroristas, con personas que han asesinado, han matado todo el asunto este. Y te digo una cosa, el País Vasco, cuando se habla, se ha vencido ETA. ETA no se ha vencido, ETA está en las instituciones, está en el Parlamento Nacional, están en el Parlamento Vasco, está en la alcaldía, están en los ayuntamientos, está en Navarra. Por eso, yo lo que creo, y perdona un segundo nada más, vamos a llegar a esa situación, a ese encaje que he dicho anteriormente, y voy a decir algo que va a ser un poco buen presidente en detrimento, en detrimento, y va a ser eso, en detrimento en todos los beneficios y demás que se le va a dar a Cataluña, al País Vasco y a Navarra, entre otros, va a ser en detrimento de lo que nosotros estamos aquí, tanto no nos acordamos de Andalucía, ni de Extremadura, nos acordamos de aquello, de la independencia de aquello, pero no olvidamos en detrimento de Andalucía, en detrimento de Extremadura, en detrimento de Castilla-La Mancha, en de Castilla y León. Ese va a ser el tema que estamos defendiendo con mucho énfasis una serie de situaciones cuando somos incapaces de defender lo nuestro. Bien, última ronda. Vamos a negociarlo bien, entonces. Última ronda. Leticia, ¿qué crees que va a suceder estas varias semanas, que es lo que ha dicho Puigdemont, de suspensión de la República independiente que ha declarado para luego después suspender? ¿Crees que va a llegarse a algún tipo de acuerdo? ¿Vamos a seguir en esta situación convulsa? Yo veo a las partes muy distanciadas para poder negociar. Yo creo que la cosa está complicada, pero tenemos que atacar la situación por tres frentes. Uno, hay que señalar muy bien a todas estas instituciones, partidos de extrema derecha que están abanderando un nacionalismo español que no nos lleva a ninguna parte, sino a crear un clima de confrontación y violencia que perjudica a toda la ciudadanía. Tenemos que tener la responsabilidad de calmar a la gente que en sus pueblos y en sus calles está viviendo el señalamiento de tú eres nacionalista, tú eres catalán, tú eres de España, cuando hasta ahora se llevaban estupendamente y no había ningún problema. Yo creo que llevan ya años de fractura. No, pero aquí en nuestro entorno, en las fuera redes de sociales, sí. en Facebook, de repente amigos que están manteniendo conversaciones con un nivel de agresividad tremendo, de boicot a los productos catalanes y de ahora te digo, ahora no te digo. Creo que tenemos la responsabilidad de calmar eso, porque hasta ahora ha habido una convivencia pacífica y si somos España tenemos que trabajar para esto. Y luego a nivel institucional creo que Rajoy tiene que bajarse del burro, del no quiero ni puedo, esa cerrazón. Es verdad que el dinosaurio se le ha puesto enorme, pero él es el presidente del gobierno y para mucho que haré lo que tengo que hacer y lo que tengo que hacer es lo que haré, que es una frase muy recurrente en él, pues ese tengo que hacer ahora es asumir su responsabilidad de diálogo, de compromiso por llegar a acuerdos y establecer un escenario que permita plantar cara a la situación actual y dar respuesta a una necesidad de unidad, de diálogo y de llegar a soluciones que garanticen la convivencia en la ciudad. Paco, conclusiones, ¿qué va a pasar? Primero que San Jorge pudo con el dragón. Sí, pero no sabemos si Rajoy es San Jorge. Mariano no es San Mariano, pero va camino. Pero yo creo que con inteligencia colectiva se pueden conjurar todos los dragones, no solo el independentista catalán, sino quien aprovecha eso para ir haciendo crecer el dragón fascista y neonazi, insisto, malversando símbolos, porque eso es una malversación. Es decir, estos son gente que su patria no es más grande que el cajón donde guardan la bandera, y con mucho respeto, por supuesto, a quien tenga sentimientos de distintas identidades que no pueden ser malversadas, pero que no pueden tampoco jugar al sentimiento de las emociones dentro de la política, porque la antesala del fascismo es precisamente sustituir la política por la emoción. Y para evitar que la política se sustituya por la emoción está el sentimiento, ¿no?, que es la verbalización a través de la razón de las emociones, ¿no?, y la canalización en un proyecto colectivo. Pero, dicho ¿va a terminar esto en declaración de independencia ya definitiva
o la suspensión va a ser sine die, porque la ha dejado en el aire, ha dicho varias semanas. No puede, eso hay que materializarlo en algo, no puede materializar. Lo va a materializar a pesar de la presión de la CUP, no lo va a materializar. Es que estamos en la última ronda. Estamos en la última ronda, que viene muy tarde. La declaración, poder, como un ejercicio político, poder, se puede hacer. Otra cosa es cuáles son los efectos, que no serán, obviamente, como es lógico. Pero yo me quedo no en si es posible que se declare no, sino que hasta ahora no se ha declarado, ha sido suspendida, y que hay una oportunidad para el diálogo, que es lo que nos tenemos que centrar todas y todos. Y yo vuelvo a recordar lo que en el debate anterior señalaba, y recitando a Machado, que yo creo que es de lo mejor de los sentimientos patrióticos y del modelo de una España republicana en la España que él vivió, pero que también es generalista cuando hacía referencia a la política y al diálogo, ¿no? Y decía aquello de hacer política, porque si no la hacéis, otros la harán, y probablemente contra vosotros. Pues ese es el sentido que tiene que tener, y la solución que hay que ir buscando, insisto, no rompiendo puentes y no generando mayor clima de tensión. Si nos independizamos de quienes quieren romper puentes, a lo mejor Cataluña no quiere independizarse de nosotros. Bien. María del Mar, ¿crees que esta suspensión durante varias semanas va a llegar a buen puerto y a un diálogo, como aquí se está comentando, o va a ser más de lo mismo? No sé, tendría que ver cómo termina el debate de pleno. Sí que quiero hacer alusión simplemente muy rápido a lo que la postura que ha defendido Inés Arrimadas, que habéis dicho que ha tenido un discurso encorsetado, casi beligerante, habéis comentado, ¿no? Un poco, bueno, yo creo que nadie mejor que ellos, nadie mejor que porque Ciudadanos nació precisamente para luchar por los derechos y libertades de todos los ciudadanos, libertades individuales, no de territorio, saben leer entre líneas lo que ha dicho Puigdemont. Por eso comencé diciendo, es cierto que a mí no me tranquiliza, porque lo que ha seguido haciendo Puigdemont en ese discurso, a pesar de dejar para mañana, que no sabemos lo que hará para mañana en la declaración de independencia, ha seguido metiendo cizaña entre catalanes y catalanes con España, con lo cual es normal que, conociéndolo y leyendo entre líneas ese discurso, Inés Arrimadas haya respondido de esa forma. Lo demás no lo tengo claro. Veremos a ver lo que los acontecimientos. Quería dejar la última palabra, Chema. Eduardo, hombre, sí, Eduardo, por Dios. No, es que te iba a hacer una pregunta. ¿Me la pregunta? Sí, la pregunta es la siguiente, la misma que le he hecho a los demás en esta última ronda. ¿Crees que esta semana de suspensión de la independencia van a llegar a buen puerto, o piensas que este diálogo no se va a producir o que va a ser fallido? Pues yo creo que con buena voluntad se va a producir, porque le interesa a las dos partes. Mira lo que te estoy diciendo. Bueno, a ti, a los televidentes y a mis queridos contertulios, ¿sabes? Llegará, es que le interesa a las dos partes. Esto no se puede incendiar el país. Eso es así. Va a llegar a las dos partes. Yo quiero decir una cosa que quiero colocarla, y la voy a colocar aquí. El otro día, el día 1, cuando venía yo de una localidad, entra dentro de lo que tú me has preguntado, no me sabes. Venía de una localidad con tres amigas, bueno, no tres amigas, una de ellas era mi mujer, no vayamos ahora a líos. Era mi cuñada, una amiga y mi mujer. Veníamos de un pueblo. Estamos comentando lo del referendo, que yo le dije, ¿qué te pareció? Le digo, mira, esto es un desbordamiento del sistema constitucional del gobierno, lo que había pasado por la mañana, porque se decía que no iba a haber hubo una papeleta, no hubo una, o sea, aquí ha habido de todo, ¿no? Bueno, y hasta votó Junqueras y Podemos ir votando. Pero me dice una de ellas, se tiene que ver una amiga mía, de aquí de Granada, que su marido, un hombre joven, unos 50 y tantos años, yo es que ya a los 50 y tantos años ya digo jóvenes, porque yo es que ya sobrepaso, 50 y tantos años, tiene un tumor, un cáncer agresivo, le tienen que dar un tratamiento, y ese tratamiento no se lo pueden dar aquí en Andalucía, digo que vaya a otra comunidad, si no es que tampoco se lo pueden dar en otra comunidad, tiene que ir a una clínica privada, tiene que ir a una clínica privada que se lo den. Me dijo a mí ella, ¿no? Digo, una clínica privada, sí, se lo da, y si no, yo lo que digo es lo siguiente, y perdonad, que una vida humana vale más que 1000 referéndums del mundo mundial. Claro. Y se lo digo a una parte y a la otra.
Bien. Y que la patria que hay que defender es la que garantiza la vida. Te estoy diciendo, eso es lo que te he dicho, eso es patriotismo. Bueno, esperemos que no se llegue a ninguna... No, si te digo que eso es patriotismo, ¿eh? El Bueno, trabajo diario te por voy a la poner sanidad, por la educación, por un el brete al trabajo y final. por todo. Te voy a hacer una última pregunta, Eduardo, para ponerte en una situación. ¿Has sido victimista, Puigdemont? Que te quiero apretar un poco las tuercas. Bueno. ¿Sí o no? Quiero sí o no. ¿Sí o no? Que tengo que dar la palabra a Chema. Es lo que es un político en su situación. Es que no lo puedo hacer de otra manera. Es que no lo puedo hacer de otra manera. Es que hasta en el papel que tiene que estar era este. Bien. En su papel. Chema, la suspensión durante esta semana va a llegar a buen puerto, no van a conseguir nada. ¿Crees que se han tendido puentes verdaderamente o no? Bueno, yo voy a hacer una reflexión política. No hay suspensión puesto que no hay declaración. Claro. Eso es una cosa que ha dicho Sí, Puigdemont. bueno, lo ha dicho al principio, Él ha dice dicho que ha declarado la la República independencia y luego la ha suspendido en un leve descenso de lo que cabía esperar que dijera, como espero que mañana miércoles Rajoy a las 4 cumpla su papel, pero también tenga un leve descenso mínimo en lo que se espera que se diga, porque será la manera de que uno hoy haya enfadado a las CUP, el otro mañana enfade a la extrema derecha y el jueves cada uno vaya enfadando un poquito a su extremo y el otro vaya enfadando a su extremo, y al final lleguemos a lo único que podemos llegar, que es que la urna, ya veremos si en Cataluña y en toda España a la vez, o primero en toda España y luego en Cataluña, o ya veremos cómo, porque eso lo dictaminará la política, la urna reformen la Constitución, busquen un encaje nuevo para Cataluña y pongan a Pepe Borrell de presidente de la Generalitat, que es lo que todos los españoles están deseando. Y a Vargas Llosa de vicepresidente, a Vargas Llosa, el peruano, de vicepresidente. La última pregunta, ¿crees que va a haber fractura en el bloque independentista? La ha habido ya hoy, mínima. Pero digo más ampliada, ya lo hemos visto que la ha habido. Las fracturas siempre tienden a expandirse. Porque hay gente del PDCAT que se ha desmarcado. Espero que haya fractura en el bloque independentista, como espero que tampoco el bloque nacionalista español sea monolítico, porque hay mucho de lo que hablar. Bien, bueno, pues que tampoco lo dejamos. Tampoco lo ha sido, ni uno ni otro. Bien, lo dejamos aquí. La verdad es que el tema da mucho que hablar y va a seguir dando que hablar en los próximos días, con lo cual seguiremos con este asunto que además yo pienso que estamos viviendo momentos históricos, ¿no? Y que verdaderamente nos tiene a todos los ciudadanos españoles muy al tanto de todo ello. Bueno, me voy a despedir de vosotros, Leticia, muchísimas gracias, por estar aquí esta noche, además una noche tan intensa, ¿no? Una noche muy intensa aquí. Buenas noches también a ti, María del Mar, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros siempre, a vosotros. Eduardo, muchas gracias, buenas noches. Gracias también por haberme dado la oportunidad del reencuentro otra vez con Paco Puentedura y con Chema, y después también el reencuentro, no ya en la política electa, en la liga, sino... nos conocíamos también de algún encuentro que tuvimos con María del Mar, y a Leticia, que la he conocido ahora, pero también te conocía de algunas fotos que te hice. Así que encantado. Gracias, igualmente. Encantado. Paco, intensa noche, ¿no? Intensa noche, pero con la esperanza de que haya salud, paz, democracia, entendimiento y libertad. Libertad, y sobre todo con la seguridad de que cuando nuestra sociedad sabe entenderse y sabe dialogar, es imparable y es capaz de hacer lo mejor que podemos. Eso sucedió en la transición. Buenas noches, la transición surgió, fue así, de esa manera. Chema. Bueno, pues yo encantado como siempre de compartir, de animarnos y de debatir, y yo sí tengo esperanza, en que la situación catalana se va a reconducir, que todos vamos a saber dar un ejemplo de patriotismo del de verdad, y que por supuesto en los temas locales vamos a seguir polemizando, solo faltaría. Claro. Pues muchísimas gracias. Siempre tendremos a Paco Cuenca y a Luis Salvador. Siempre estará Luis Salvador para pero no es que lo metéis, es que se mete él sin querer, a lo mejor que María del Mar, que ya lo sabes. Pero sí, pero si esto no quiere decir nada. Pero bien, ya.
trabaja. de una manera o de otra, pero que él se mete por eso. Pero se mete que podemos empezar un nuevo debate, claro. Si trabaja por eso se mete. Si lees el Antiguo Testamento, ya estaba en el arca de Noé Luis Salvador allí defendiendo el acelerador de paciencia. Bueno, eso hablaremos otra semana. Bueno, nos despedimos aquí, le recordamos que estamos aquí la próxima semana. Bueno, quería decirle una cosa antes de irnos, que esta noche tan intensa la hemos vivido todos aquí juntos, ¿eh? Hemos visto todos la declaración o no declaración o media declaración de independencia de Puigdemont, la hemos visto todos y con mucha intensidad, y hemos estado muy atentos a todo lo que sucedía, como vamos a seguir en las próximas semanas. El que más nos ha gustado a todos ha sido Iceta, claro. La claridad de Inés, vamos. Bueno, vamos a una cosa, a mí que más me ha gustado ha sido Pilar, que hay que felicitarla. Sí. Felicidades. Muchísimas gracias. Felicidades, Pilar, que no se olvide, que lo hemos estado celebrando ahí con una buena vianda, una buena Coca-Cola. Muchas gracias. Traigo para el jueves. Muchísimas felicidades, Pilar. Muchas gracias. Bueno, pues les esperamos la próxima semana hablando de temas locales como siempre y evidentemente del tema de Cataluña, que va a seguir estando de máxima actualidad. Buenas noches, muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima semana. ¿Qué peonada hemos hecho?